Celebramos esta Eucaristía por el eterno descanso de nuestro querido hermano Arturo Vito Petrone García, por los difuntos de la familia Salerno, por los difuntos de la familia Mesina, por los difuntos de la familia Reina Párez. También nos unimos a las intenciones de todos y cada uno de ustedes que siguen a través de esta transmisión. Esta Eucaristía, por problemas de internet, la estamos inmediatamente grabando para luego tratarla de subir en un sitio donde tengamos un buen internet y podamos en el día de hoy participar con alegría, con esperanza y con gozo en la celebración de esta Eucaristía. Hoy la Iglesia celebra la memoria de dos grandes santos, Santo Sixto II, Papa y compañeros mártires, y también en el mismo día de hoy, 7 de agosto, celebramos a San Cayetano. San Cayetano de Thiene vivió entre el año 1480 y 1547, era un prelado de la curia romana, deseoso de combinar sus tareas administrativas con el servicio de los enfermos y de vivir una vida de oración junto con sus amigos. Juan Pedro Carrafa fundó una sociedad de clérigos dedicados a la predicación y al servicio litúrgico. Los clérigos fueron llamados teatinos, nombre derivado de la diócesis en que Carrafa fue obispo. Esa es la memoria de San Cayetano. Y Santo Sixto II, Papa y compañeros mártires, el 6 de agosto del año 258, el Papa Sixto II y 4 de sus diáconos fueron decapitados por haber celebrado en el cementerio de Calixto una asamblea litúrgica, cuya cosa prohibida por el edicto del emperador Valeriano. Al diácono Lorenzo los separaron, esperaban que como diácono tesorero les entregara los bienes de la Iglesia. Este hecho constituye una gloriosa página de la historia de la Iglesia romana durante el tiempo de la persecución religiosa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con profunda humildad reconozcamos ante Dios nuestros pecados. Pedimos al Señor perdón por nuestros malos pensamientos, nuestras malas palabras, nuestras malas acciones, pero sobre todo pedimos perdón a Dios por los pecados de omisión, es decir, aquellas cosas buenas que hemos podido hacer y no hemos hecho. Esas grandes cosas que han podido transformar nuestra vida, la vida de nuestro prójimo, la vida del más necesitado, y que por flojera, por intereses particulares, no logramos verdaderamente dar ese salto para reconocer al otro como nuestro hermano. Por eso pedimos perdón. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que iluminas los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que concediste a San Cayetano presbítero imitar la forma apostólica de vivir, concédenos por su ejemplo e intercesión confiar siempre en ti y buscar continuamente tu reino. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que así como concediste a San Sixto y sus compañeros dar su vida por su palabra y por dar testimonio de Jesús, así nos hagas, por obra del Espíritu Santo, dóciles para creer y esforzados para confesar tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos podemos sentar para escuchar la palabra de Dios.
Lectura del libro del profeta Nahum. Ya viene por el monte el mensajero de buenas noticias y anuncia la paz. Celebra tu fiesta, Judá, y cumple tus promesas, porque el malvado no te volverá a invadir, pues ha sido aniquilado. El Señor restaurará la viña de Jacob, que es el orgullo de Israel. Los invasores la habían devastado, habían destruido sus sarmientos. En cambio, ay de ti, Nínive, ciudad sanguinaria, toda llena de mentiras y despojos, que no has cesado de robar. Escucha el chasquido de los látigos y el estrépito de las ruedas, los caballos que galopan, los carros que saltan y la caballería que avanza. Mira el llamear de las espadas y el centellear de las lanzas. Contempla la multitud de heridos y los montones de muertos y la interminable cantidad de cadáveres con los que uno se tropieza. Arrojaré inmundicia sobre ti y deshonraré y te expondré a la vergüenza pública. Y todo el que te vea huirá de ti y dirá, Nínive está destruida. ¿Quién tendrá compasión de ti? ¿Dónde podré encontrar a alguien que te consuele? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Yo doy la muerte y la vida. Repito. Yo doy la muerte y la vida. El día de su perdición se acerca y su suerte se apresura, porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Todos. Yo doy la muerte y la vida. Miren que yo soy Dios y no hay otro fuera de mí. Yo doy la muerte y la vida. Yo hiero y yo curo. Yo doy la muerte y la vida. Cuando afile el relámpago de mi espada y tome en mis manos la justicia, yo me vengaré del enemigo y le daré su merecido al adversario. Yo doy la muerte y la vida. Aleluya, aleluya, dichosos los perseguidos por la causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán, sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey. Palabra del Señor. Hoy, queridos hermanos, la Iglesia recuerda a dos grandes personajes, a un sacerdote que vivió durante el siglo XV y el siglo XVI, fundador de una comunidad religiosa, San Cayetano, y además prelado de la curia romana, pues tuvo la sensibilidad de vivir a plenitud su ministerio sacerdotal, no solamente enfocándolo en la dignidad que pueda representar y más en su tiempo la posición de un prelado en el Vaticano, sino muy especialmente darle fuerza, darle consistencia realmente al propio ministerio que estará centrado de manera particular a los hermanos enfermos. Todos y cada uno de nosotros en nuestra vida permanentemente tenemos esa dicotomía que tenemos que de manera definitiva asociar para complementar la que realmente se puede convertir como en el centro motor de toda nuestra experiencia pastoral. Y es que muchas veces nos damos cuenta que ni los títulos, ni los bienes, ni el poder que pudiésemos nosotros representar valen absolutamente nada si eso no está realmente fundamentado
en el servicio, particularmente al que tenemos más cerca de nosotros. De nada nos sirve ser eruditos, de nada nos sirve tener muchos conocimientos, de nada nos sirve tener mucho dinero si no realmente lo ponemos o lo acoplamos a darle sentido a la propia humanidad, a la propia existencia humana. Y por supuesto, dentro del cristianismo aparece un elemento que lo distingue especialmente de los otros, es cuando realmente esa acción de misericordia, de amor, viene inspirada precisamente por aquel que murió en la cruz para salvarte a ti y para salvarme a mí. Y esa es un poco la nota distintiva de los santos, que ellos aprendieron realmente a redescubrir el valor y el sentido de la propia vida, dándole esa connotación gloriosa, esperanzadora, que precisamente se va a fundamentar en el rescate de la propia dignidad humana. El socorrer a los enfermos, el socorrer a los débiles, el darle educación, acompañarlos, el poder realmente brindarle una mano a quien lo necesita en su momento, bueno, eso va a representar sin duda un elemento que nos redime, que nos realza, que nos da una condición muy especial. ¿Quién de nosotros a lo largo de su vida no ha sentido una gran satisfacción cuando ayuda a alguien? ¿Quién de nosotros no ha vivido la alegría de poder ver en alguien que en algún momento determinado ayudó y que después, años más tarde, viene siendo reconocido ese trabajo? Yo recuerdo que siendo párroco en Petare, en una zona muy popular, hace más de 20 años, recuerdo a un muchacho que me dediqué a ayudar, primero en los estudios, en la primaria, en el bachillerato, en la universidad, y hacíamos grandes esfuerzos en la propia comunidad para poder sacar a este muchacho de la propia calle. Y años más tarde, ese mismo muchacho se convertiría en el vicepresidente de una empresa transnacional de mucha importancia. Aquel muchachito de barrio que un día se topó en mi camino porque lanzó una pelota de fútbol y casi que me pega en la cara, y ese regaño, y sobre todo a prestarle un poco de atención, bueno, significó el cambio definitivo de su vida. Muchos años más tarde había perdido su contacto y lo había reencontrado en una posición estratégica. Bueno, uno siente que realmente el Evangelio lo vive cuando hay ese tipo de acciones que son a lo mejor insignificantes, porque definitivamente a mí no me costó absolutamente nada. Le pudo costar al que me dio probablemente la primera ayuda para pagar el primer mes de ese colegio o el curso que él quería hacer, y así sucesivamente. Significó prácticamente una entrada de cine, significó a lo mejor para otro la compra de un pantalón, pero transformaría la vida humana de una persona. Y eso es lo que yo hoy quisiera que nosotros nunca perdiéramos de vista. En esta vida no podemos dejar de pasar sin dejar una huella profunda de bondad, de misericordia, de amor. Estamos acostumbrados a la violencia, estamos atrincherados a acumular bienes, estamos obsesionados en tener poder y muchas veces no importa cómo. Bueno, el camino del Evangelio es una herramienta completamente diferente que involucra para nosotros un sentido más profundo, mucho más hermoso de lo que representa la propia dignidad humana. La dignidad humana no se construye con estudios, la dignidad humana no se construye con poder, la dignidad humana no se construye con bienes. Nadie es más digno porque tiene más dinero, nadie es más digno porque tiene más poder. Es decir, esa dignidad que muchas veces tristemente creemos que poseemos, realmente nos ha hecho mucho más daño que bien. Fíjense que hasta el sacerdocio tiene una dignidad, pero esa dignidad sacerdotal, si nosotros no la ponemos al servicio
especialmente de los pobres y de los humildes, pues no sirve para nada, definitivamente. El sacerdocio tiene que ser realmente una muestra especial de amor, de entrega, de servicio, que sin duda alguna esa sí va a ser la nota distintiva que nos va a diferenciar de los unos a los otros. Hace algún tiempo, un cardenal muy famoso que paseaba justamente por la plaza de San Pedro, ese cardenal muy famoso se llamaba Ratzinger y que luego pasó a ser Benedicto XVI. Y en ese caminar de la Plaza San Pedro estábamos un grupo de sacerdotes, siendo el prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Y justamente nos preguntaba algo que nos llamó a todos poderosamente la atención. Se volteó repentinamente frente a los 8 o 9 sacerdotes que estábamos frente a la figura de un cardenal, no cualquier cardenal, un hombre además prefecto de una de las congregaciones más importantes de la Santa Sede, y nos pregunta, ¿cómo se llama el primer ministro de Economía que le dio realmente un viraje a Japón en su, digamos, dimensión económica, a convertirle en una gran potencia mundial? Y la gente, los 9 curas, nos quedamos un poco, digamos, contrariados, porque no sabíamos de dónde venía la pregunta. Estábamos hablando un poco de una cosa y pasó a otra, y luego nos lanza la pregunta. Ninguno de los 9 curas que estábamos allí, haciendo, por cierto, cursos de doctorado, ninguno de nosotros supo realmente responderle. Y definitivamente no existía todavía el Google, que ahora nos facilita todo en fracciones de segundo. Pero definitivamente después nos lanza otra pregunta. Y dice, ¿cómo se llama una mujer que es chiquitica, que tiene un sarí, que le dieron un premio Nobel hace unos años y que es así pequeñita, no muy agraciada, podemos decir un poco feíta? Y entonces los 9 curas dijimos, la Madre Teresa de Calcuta. Y entonces allí me dijo, ven que nosotros vamos a ser recordados no por los estudios ni por los cargos de poder que pudiésemos tener, sino por lo que le aportamos a la propia humanidad. Bueno, que nosotros seamos recordados no por tener 3 o 4 doctorados, ni por tener los millones de cachaflán, sino que seamos recordados por ser un hombre bueno o una mujer buena, que seamos recordados verdaderamente por las obras, muchas obras buenas que pudimos ir dejando a lo largo de nuestra vida. Le dimos luz, le dimos vida, le dimos la vista al ciego, hicimos que los sordos oyeran, que los paralíticos andaran, que los ignorantes se letraran y cultivaran. Bueno, esa es la misión de la propia humanidad y esa debe ser tu trabajo y el mío, aunque no tengamos mucho, aunque tengamos muy poco, probablemente aunque no tengamos nada, la riqueza del poder entregarnos y especialmente de poder servir, ahí está esa nota distintiva. Y eso fue lo que hicieron estos hombres. Los primeros papas, Sixtos, Cornelio, Cipriano, Cosme, Damián, que fueron los primeros papas durante los primeros 3 siglos de la Iglesia, todos ellos murieron mártires, todos dieron su vida. A todos o le cortaron la cabeza, o los masacraron, o los quemaron, o los tiraron a las bestias. ¿Y saben por qué murieron? Por esa terrible persecución de los emperadores romanos contra el cristianismo, que terminaría en el año 311 con el Edicto de Milán, y luego en el año 384 con Teodosio II pasaría a ser el cristianismo una religión perseguida a ser una religión de Estado. Bueno, todos esos mártires fueron consecuentes con su propia dignidad, con el ejercicio mismo de su propio ministerio. Arriesgaron su vida, arriesgaron sus pensamientos, arriesgaron sus acciones. Y fíjense, hoy en día, ¿saben en quién pienso? En los mártires de hoy. Bueno, pienso en los médicos que no tienen probablemente los insumos para poder realmente atender a tanta gente. Y sin embargo, la sensibilidad y el deber muchas veces con un tapaboca que a lo mejor no cubre todos los elementos para poder no contaminarse de cualquier tipo de enfermedad, no solamente por el tema del COVID, que ya es una verdadera desgracia, que hemos tenido más de 20 médicos que han fallecido
justamente sirviendo precisamente a los enfermos. Bueno, esos son los mártires de hoy. Y ese martirio nosotros lo debemos evitar colaborando, ayudando, haciendo que eso no pase, bien sea en las instituciones públicas o en las instituciones privadas. Nosotros tenemos que apoyar realmente ese servicio para que ningún médico, para que ningún personal de salud pueda perder su vida justamente en el desempeño de un trabajo que se convierte en una misión de servicio. Pero igualmente los sacerdotes, nada más en Italia fallecieron 300 sacerdotes sirviendo el propio evangelio, y más de uno se quitó el respirador para ofrecérselo al que realmente era un poco más joven o era un padre de familia y moriría, daría su propia vida precisamente para que el otro pudiese salvarse. Y eso no es un cuento de hada o es un invento de unos pocos curas. Yo recuerdo hace unos años en un periódico americano resaltaban un poco todos estos escándalos de la iglesia. En el periódico salía en primera página de los abusos a menores dentro de la iglesia, especialmente de clérigos. ¿Por qué no relatan un poco el gran elenco de los miles de sacerdotes que en el mundo han fallecido justamente por estar al lado del enfermo y del más necesitado? Bueno, ahí está una muestra, sin duda, muchas veces de persecución sutil, de lo que no se quiere muchas veces transmitir. Se dicen unas cosas, pero se quieren omitir otras. Pero y aquí mismo en Venezuela ya tenemos varios sacerdotes fallecidos. Un sacerdote en el estado Aragua, de 48, 49 años, otro sacerdote en el Zulia, vicario general de Cabimas, de 40 y pico de años también, fallecieron justamente víctimas de esta situación tan terrible que es de la pandemia, por servir, por ayudar, por socorrer y por no negarse realmente a encerrarse solamente en su casa, porque por las necesidades mismas muchas veces nosotros no podemos desistir. Bueno, ahí está un hermoso ejemplo que verdaderamente el Señor nos está invitando a redescubrir ese compromiso y esa vocación a la cual estamos todos llamados. Vamos a pedirle al Señor en esta Eucaristía por todos ellos, por su descanso eterno, y pidamos de manera particular para que nuestro corazón se llene de amor permanentemente. Amén. Demos gracias a Dios que gratuitamente nos escogió como pueblo suyo y nos reveló su amor de Padre, y digámosle con confianza: Padre, óyenos. Por los cristianos, para que no reneguemos de la cruz y seamos capaces de asumirla con fe cada día, para que unidos a Cristo que dio su vida por nosotros, podamos darle también nosotros por el Evangelio, roguemos al Señor. Por nuestros gobernantes, para que sin ambiciones egoístas fomenten la paz y la justicia, la verdad y la libertad, roguemos al Señor. Por los que son visitados por el dolor y el sufrimiento, para que unidos a Cristo paciente, sean con Él corredentores de la humanidad, roguemos al Señor. Por los que viven sin fe, por los que se sienten solos, por los enfermos y ancianos, por los que son esclavos del vicio y del pecado, para que a todos se les manifieste el amor y la cercanía de Dios a través de los hermanos, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de Arturo Vito Petrone García, roguemos al Señor. Padre bueno, que en Jesucristo diste tu palabra definitiva de salvación, escucha nuestras súplicas y haz que, guiados por Él, te sigamos cargando la cruz de cada día, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Recibe, Dios Todopoderoso, estos dones que respetuosamente te ofrecemos, y al mirar a tu Cristo, sacerdote y víctima, concédeme a mí, que participo de su sacerdocio, ofrecerme siempre en oblación espiritual agradable a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Baltasar Enrique, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de fe y de esperanza, digamos todos juntos la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Oremos. Padre Santo, que has fortalecido con el pan del cielo y has dado a gustar el cáliz de la nueva alianza, concédenos servirte con fidelidad y gastar nuestras vidas en la salvación de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Les recuerdo que durante todos estos días no vamos a tener el programa hacia las 12. El cardenal Baltasar Porras, quien es el que celebra siempre esta Eucaristía, en estos momentos está en la Arquidiócesis de Mérida, que es su otra diócesis, y por tanto, pues yo he estado al frente de la celebración litúrgica de las misas de todos estos días. Esperemos que pronto podamos reconectar, si nos lo permite el internet, en estos días y poder alternar un poco sus misas desde el Estado Mérida. Los invito pues a unirnos en oración, especialmente por todas y cada una de nuestras necesidades. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. Que Dios los bendiga.